Pues bueno, el cuento comienza con una reunión de chinacos platicando alrededor de una fogata. ¿Nos puedes decir a quiénes se les llamaba así, chinacos? Pues los chinacos era una manera en que se denominaba básicamente a la persona que vivía en el campo, ¿no? Y que va teniendo una indumentaria muy especial, y la traemos de herencia todavía del proceso de la colonia, ¿no? Se va conformando más su traje, la manera de comportarse, la manera de cabalgar, la manera de etcétera, hasta que llegan a ser participantes de los procesos de las luchas mexicanas, ¿no? De las luchas de la historia. Esos son los famosos chinacos, ¿no? Y en este caso, bueno, el chinaco sí es un antecedente, por ejemplo, de algo que surge inmediatamente después, que es el charro. Es el charro, ¿no? Y que bueno, lo vemos en diferentes, al chinaco lo vemos en diferentes creaciones, inclusive poéticas, ¿no? de la época. ¿Nos puedes hablar sobre algunos antecedentes del comandante Tabachis? Sí, su papá era polaco, era un marinero polaco que llega al puerto de Veracruz, de donde era su madre. Y bueno, se decía que era un hombre que tenía un porte muy especial, ¿no? Y bueno, las mujeres porteñas, las veracruzanas, también son muy bellas, ¿no? Y nace Tabachis, y es un hombre que físicamente muy parecido al padre, con un porte muy especial, con una barba cerrada. Inclusive, para que tengamos una idea del porte de él, decían que hasta se parecía cuando iba a caballo al emperador Maximiliano, o sea, en ese nivel así de línea era Tabachis, ¿no? Lo empezamos a ver en la historia mexicana, como apuntaba hace un momento, en aquellos libros que narran o que nos dan los nombres de los jefes oficiales mexicanos que participaron en el 5 de mayo. Él formaba parte de la caballería del general Álvarez el 5 de mayo. Lo vemos después todavía en el ejército republicano durante el sitio de Puebla en 1863, pero cuando llega Maximiliano en el 64, muchos de los oficiales que habían estado leales a la República se cambian al lado de los imperialistas, ¿no? Y son los que son más duros en la persecución de los republicanos, ¿no? Y es el caso de Tabachis, de Tabachinsky, ¿no? Y llega a ser tal, ¿no? que en efecto, ¿no? Lo que hacen con ellos los republicanos, después de haber seguido el rastro de sangre que había dejado de los soldados mexicanos en aquel tiempo, prácticamente lo cazan, ¿no? Ahora, para seguir desarrollando esa historia, porque no la encuentras en una sola fuente, brincas después a conocer algunas monografías, ¿no? De algunos de los estados, específicamente el de Coahuila, en el que platica este combate de Gijedo, que es el lugar donde pues tiene su muerte este señor. Pero también te platican estas monografías de quiénes fueron los que lo cazaron, ¿no? Y lo que hicieron, o sea, llegó el momento en que pareciera que el resultado de la batalla no les hubiera importado. Lo que iban a hacer en ese momento era liquidar a este personaje, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Identificamos a este personaje aquí en este cuento con estos hechos históricos que traemos, ¿no? Pero también podemos encontrar algo de esta idea de los mexicanos que se cambiaron de lado, específicamente en Clemencia, del maestro Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? O sea, tiene una fuerte influencia este cuento en los personajes que están del lado de la República, y que cambia de bando, ¿no? Que traiciona la causa republicana, de un escritor poblano que le dedica un párrafo
un párrafo nada más. Solamente un párrafo. Sí, un párrafo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un libro de historia que es el de Galindo y Galindo, que se llama La década gloriosa, que habla de la historia mexicana de 1857 a 1967, lo cita en la carga de caballería del general Álvarez el 5 de mayo. Ok. Pero lo demás sí tienes que rescatarlo, así que buscando de aquí, de acá para poder construir el cuento, ¿no? ¿Cuál es el momento histórico donde se tiene la discusión ficticia de los chinacos sobre Tabaches? Sí, es en el momento después del triunfo de la batalla de Gijedo en Coahuila. Estamos hablando del año de 1865, donde todavía la balanza de la guerra estaba cargada a favor de los imperialistas, ¿no? Okay. En este caso es la época en que el presidente Juárez está en Ciudad Juárez, ¿no? Está hasta Paso del Norte, como se llamaba la ciudad, ¿no? Todavía es esta posición en donde no sabía si la república iba a subsistir.